La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo la podemos ver en el libro de Juan, capítulo 16, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, conce- convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El título del mensaje de esta escuela de evangelismo es El entrenamiento de discípulos y las 24 horas, 25 horas y la eternidad. Continuamente estamos recibiendo la guía bajo este entrenamiento de discípulos. Nuevamente, tenemos que pensar en el día de hoy. ¿Qué significa que has recibido el entrenamiento de discípulos? ¿Qué significará que has estado recibiendo el entrenamiento de discípulos? ¿Qué significado tendría el poder decir o el decir que ustedes son mis discípulos o que están haciendo el entrenamiento de discípulos en este lugar? Si de verdad son discípulos y están bajo esta misma corriente, en ustedes estarán las mismas palabras que yo mismo utilizo. Entonces, ¿qué es el discípulo? Aquel que tiene las mismas palabras. Esto será así porque realmente te habrás dado cuenta de cuál es el problema del hombre. El problema que todos tienen. El discípulo es aquel que tiene las mismas palabras, porque porque conocen que el problema de todos es un problema espiritual. Mismas palabras, ¿qué quiere decir? El mismo mensaje. Jesús dejó discípulos y esos discípulos predicaban el mismo mensaje que Jesús mismo predicaba. Si realmente somos los discípulos y hemos recibido este entrenamiento de discípulos, ¿cuál es el resultado? Que en nosotros las mismas palabras serán concretas entre nosotros. Tendremos el mismo mensaje y esto viene porque llegamos a entender que el problema del hombre es uno, es un problema espiritual. Las personas sufren por una realidad o situación que ha venido a sus vidas. Pero yo me he dado cuenta de que antes de todo hay una realidad espiritual que les lleva a la situación en la que están viviendo. Ayer tuve un darapán en la base militar de Estados Unidos que está aquí. Y hay una persona, un matrimonio que está recibiendo gracia. Y durante este tiempo que yo no he estado, pues Dios les ha abierto algunas puertas donde el esposo pues ha podido compartir a algunos jóvenes la palabra. Por supuesto, con su nivel. Y durante varias semanas él se ha intentado acercar a ellos llevándoles la palabra del Evangelio, pero me decía en su foro de que ha habido un momento donde pues han encontrado una limitación. Han encontrado una limitación. Se han dado cuenta de que pues no podía por sí mismo cambiar a estas personas. Y sobre todo, ha llegado un momento donde el Evangelio pues ha generado un rechazo en la vida de ellos. Entonces me preguntaba que por qué ocurría esto, qué es lo que les tengo que decir. Pues nuevamente explicándole el Evangelio. ¿Cuál es el problema de estas personas? No, es que está viviendo de esta forma, es que está actuando de esta forma. Piensan que ese es el problema.
antes que la acción, antes que lo que esta persona hace, ¿qué es lo que tienes que entender? Que tiene un estado espiritual que le lleva a vivir y actuar de esa forma. Si solo quieres corregir sus acciones, será una religión. Y eso crea rechazo en las personas. ¿Por qué? No porque no quieran cambiar, sino porque no pueden cambiar. Por eso nuestro enfoque es el problema espiritual. Cambiar el estado espiritual, y así como cambia mi estado espiritual, te das cuenta de que se ha levantado un cambio en mí. Cada uno de ustedes piensen en sus vidas. El yo hace 5 años, el yo hace 3 años atrás. ¿Ustedes quieren volver a 5 o 10 años atrás? ¿Quieren ser la persona que eran hace 10 años atrás? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios ha estado obrando en sus vidas y les ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Cambiando el estado espiritual, ha traído un efecto en sus vidas. Pero las personas no entienden este problema espiritual. Solo viven afligidos por una realidad, por una situación, una dificultad que ha venido a sus vidas. Pero de verdad que antes que el problema o la dificultad, es el estado espiritual que te lleva a vivir atrapado en esta situación. El Evangelio no es algo que necesitan solo aquellos que están mal. Y los que están bien, pues ya les va bien. No es eso. Sino que el Evangelio lo necesitan todas las personas. Entonces, puedes verlo, puedes ver a todos con los mismos ojos. Si lo ves todo a través del problema espiritual, también verás que es la misma respuesta espiritual la que todos necesitan. Por casualidad, no sé si tienen algún conocido o algún familiar con problemas de alcohol o con problemas de algún tipo de adicción, o algún sobrino que tenga problemas con los videojuegos, o algún familiar en alguna adicción o en las apuestas o juegos. Si ustedes son las personas que tienen el Evangelio, no verán a sus familiares como qué malos son que anda por ahí bebiendo, qué malos son que están todo el día apostando el dinero o jugando. Si ustedes de verdad tienen el Evangelio, verán a sus familiares como no como malas personas, sino que entenderán que están bajo la adicción. Han de ser capaces de llegar a entender de que para ellos es lo normal vivir de esta forma, dado el estado espiritual que ellos tienen. Este problema espiritual, en algunos, se refleja con alcohol, en otros, con depresión, otros acaban obsesionándose con el dinero o con sus parejas, pensando que la respuesta a sus vidas, aquello que les va a hacer feliz, es mi esposa o mi esposo, mi idóneo. Pero la base del problema es lo mismo, es el mismo en todas las personas. Por eso, aquello que necesita tanto la élite como aquel que su vida se ha derrumbado por completo, es la iglesia, es el Evangelio. Porque este problema espiritual es el problema que todos tienen. Si esto no lo ves, no podrás entender por qué Dios envió a Cristo como respuesta a la vida de las personas. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Si es necesario, permite problemas, enfermedades, para que llegues a entender que realmente el problema de todos es un problema espiritual. Entonces tu mensaje cambia. Será el mismo mensaje, será las mismas palabras. No solo tendrás como discípulo el mismo mensaje, sino que también tendrás el mismo corazón. Si realmente, al igual que los discípulos de Jesús, has recibido el entrenamiento de discípulos, Dios te dará la misión para esta época. La sanidad no es el ministerio que solo hacen las personas especiales, las personas con un don especial, sino que realmente aquellos que poseen el Evangelio empiezan a hacer el ministerio de sanidad. Si yo poseo el Evangelio, si yo estoy disfrutando del Evangelio, te darás cuenta que Dios te empieza a usar para sanar las vidas de otros. Si de verdad posees el Evangelio, ves cómo ayudar a otros a que reciban sanidad. Entonces, tu dirección, tu oración
será la misma que la mía. Tendremos la misma voluntad. Verás el horario de las 237 naciones y 5.000 tribus. Dentro de este horario, el yo. Dentro de este horario, mi hoy. Dentro de este horario, hoy, ¿dónde tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer? Tendrás esa misma voluntad. Hace un momento hacía fórum con Eduardo, porque esperamos cierto tipo de respuestas, pero todavía parece ser que no ha llegado el horario. Entonces yo le decía, no nos afanemos por estas cosas, porque es Dios el que tiene el horario. Satanás obra de tal manera que nos quiere robar el hoy. Nosotros tenemos que tener paz y tranquilidad porque es Dios el que hace su ministerio. Es Dios el que guía nuestros pasos porque sabe las respuestas previas que tenemos que recibir para poder recibir después las respuestas verdaderas. Entonces, ¿con qué actitud tenemos que vivir? Para no ser engañados en la realidad de hoy, en las personas que tengo cerca, si tengo personas o no, si mi iglesia crece o no. Yo tengo que vivir con mi pensamiento hacia la evangelización del mundo. De aquí a 10 años, 20 años, Satanás conoce nuestro futuro. Por eso lo que Satanás, como Satanás conoce tu futuro, ¿qué intenta hacer? Robártelo hoy. Entonces yo, mirando de aquí a 10 años, a 20 años, tengo que tener victoria en el día de hoy. Poniendo mi punto de vista en la evangelización del mundo de aquí a 10, a 20 años, hoy, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo que no he de perder. Si puedo tener victoria hoy, tener la certeza de que ese futuro que Dios ha prometido viene a tu vida un día. Por eso Satanás, que conoce vuestro futuro, os intenta robar el hoy. Dentro de este horario de Dios, ¿quién soy yo? Dentro de este horario de Dios, de las 236 naciones y 5.000 tribus, ¿cuál es mi hoy? Hoy, ¿dónde tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta que hoy tengo que recibir para poder levantarme hacia las 237 naciones y 5.000 tribus? Con aquellos que tenemos las mismas palabras, que tenemos el mismo mensaje porque entendemos cuál es el problema del hombre y tenemos el mismo corazón, la misión. Y además, en nuestro corazón está la voluntad, la misma voluntad de Dios. Con estas mismas personas que coincidimos en las mismas palabras, corazón y voluntad, tomaré o formaré el equipo de evangelismo para salvar las 237 naciones y 5.000 tribus. ¿Cómo voy a hacer eso? Levantando torres, itinerario y señales. Levantando torres, haciendo que todos los discípulos caminen por el itinerario, que hagan que aparezcan en sus vidas y campos las señales del Evangelio. Entonces, ¿qué significa el problema espiritual? Muchas personas desconocen sobre el Nefilim, pero la Biblia nos habla de que hay una obra de Satanás y de los demonios, del Nefilim, de aquellos ángeles que se corrompieron y cayeron del cielo. Eso es lo que significa Nefilim. Pero hay muchos que desconocen de esta palabra Nefilim. En Ezequías 28, del 12 al 14, la palabra de Dios nos habla de que un ángel se corrompió y pecó, volviéndose Satanás. En Isaías 14, del 12 al 14, también podemos ver cómo Isaías habla sobre Satanás. En Apocalipsis 12, del 1 al 9, la serpiente antigua, el gran dragón, quien es Satanás. La Biblia nos habla de que Satanás tiene su sistema y que es él y los demonios quienes están operando, obrando en este mundo. En 2 Corintios 4:4 habla de Satanás como que es el Dios de este siglo. En 2 Corintios 10, del 4 al 5, habla de que Satanás es quien ha levantado esas fortalezas y argumentos en ti en contra del conocimiento de Dios. La Biblia nos habla de quién es Satanás y qué es lo que está haciendo. Él está obrando en la vida del hombre, levantando fortalezas y argumentos en ti que te hacen ir en contra del conocimiento de Dios, que te impiden creer realmente en Dios y en Cristo. Jesús dijo estas palabras en Mateo 12, del 28 al 45. Tenéis que atar al hombre fuerte
El espíritu inmundo está haciendo su hogar en el hombre. Por eso, en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dijo estas palabras. Tenemos que entender que hay una obra de Satanás y un hombre fuerte a quien tenemos que atar. En Juan 16:11, hoy lo hemos leído, el príncipe de este mundo, Satanás, quien ya ha sido juzgado. La Biblia nos habla de que Satanás y los demonios, de forma invisible, están obrando en las personas. Y ese es el problema del hombre, que viven bajo esa autoridad de Satanás, quien se ha vuelto el dueño de sus vidas, el que tiene el control de sus vidas. Aunque hay muchos creyentes, si no conocen el problema del hombre, no podrán salvar el campo. Con mi buena actitud no podré salvar el campo. Con mis buenas intenciones no podré salvar el campo. Con ayudas humanas o ayudando al prójimo simplemente no podré salvar al campo. Ha de ser solo el Evangelio. Para ello has de conocer quién es Cristo. Si yo no conozco cuál es el problema del hombre, ¿cómo podré conocer a Cristo? Si no entendí por qué tuvo que venir. Solo la Iglesia y aquel que posee el Evangelio podrá salvar el campo, porque es la única respuesta al campo. Si tú tienes la respuesta, podrás compartirla. El que tiene la vida podrá dar la vida. Satanás conoce esto muy bien. Por esto Satanás se molesta continuamente en atacar el Evangelio, en que tu corazón y tu pensamiento se mueva, en que tu corazón y tu pensamiento se pongan en otro lugar y no en la palabra, no en el culto, no en la escuela de evangelismo. Satanás se molesta en atacar a aquel que tiene la respuesta para que no se levante y comparta la respuesta al campo. Satanás está obrando de esta forma y las personas solo hablan de lo que ven. De forma invisible, Satanás está edificando su hogar en la vida de las personas. Las está controlando por completo, pero las personas están, su entendimiento tan entenebrecido que solo hablan de lo que ven. ¿Por qué has cometido adulterio? Hay que apedrearla, porque ha cometido adulterio. Ha estado enfermo 38 años y nadie le ha podido ayudar durante estos 38 años, pero critican que ha sido sano en el día del reposo. Su punto de vista totalmente no es el del Evangelio. Solo viven juzgando lo que ven. El ciego ha recibido sanidad, el ciego de nacimiento, pero aún así lo expulsan de la sinagoga. ¿Por qué? Por contradecir lo que los judíos decían de Jesús. ¿Por qué los judíos se comportaban así? ¿Por qué acusaban a Jesús? ¿Por qué querían crucificarle? Porque no conocían realmente el problema espiritual. Porque vivían conociendo las escrituras, pero sin conocer realmente la obra del Nefilín, cómo Satanás estaba obrando. Por eso no entendían que las personas estuvieran afligidas, vivieran con aflicción. Si conocen a Cristo, si conocen a Cristo solo teóricamente, doctrinalmente, teológicamente, no podrán creer en esto. No podrán ver esta obra del Nefilín en el campo. Entonces, sin darte cuenta, cuanto más tiempo pasa, más incredulidad hay en ti. Os voy a poner un ejemplo. A ver ustedes qué piensan. Imaginar que hay el matrimonio A. Este matrimonio A es feliz. Tienen una estabilidad en el hogar, con sus hijos, disfrutan en las comidas, no pelean, viven muy bien, pero dicen, no necesitamos a Dios. Y después hay un matrimonio B, donde pelean todos los días. La familia se rompe por completo y llegan incluso a divorciarse. Pero a través del proceso del divorcio entienden que necesitan a Cristo y llegan a entender
que mi problema es un problema espiritual. ¿Cuál de los dos casos es mejor? Aquellos que viven bien, felices, pero dicen, la iglesia, Cristo, ¿para qué? Si somos felices, si vivimos muy bien. O aquellos que están bajo problemas, pero debido a causa de esos problemas llegan a la conclusión de que el problema del hombre es un problema espiritual y que por eso necesitan a Cristo. De que su problema no es el esposo, sino que mi problema realmente es un problema espiritual que está en mí. Que mi problema no viene por culpa de los demás, sino que estaba en mí y que he nacido con él. Y que por eso Dios envió a Cristo y necesito a Cristo. Aunque sea a través del problema, aunque sea a través del divorcio, si Dios te lleva a que puedas entender esto, realmente es gracia de Dios. No estoy diciendo que os divorciéis, ni que está bien divorciarse, pero entendéis a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Por qué el hombre se comporta como se comporta? ¿Por qué el hombre llega a cometer barbaridades como las que vemos en las noticias? Hace unos meses lo pude ver en las noticias de Corea. Un hombre mató a su bebé por la noche porque no dejaba de llorar. Un hombre de 20 y algo de años mató a su hijo recién nacido, a su bebé, porque no dejaba de llorar por la noche y no podía dormir. ¿Qué dice la opinión popular a esta noticia? Qué malo es. ¿Cómo un padre puede hacer eso a su hijo? ¿Cómo puede llegar una persona a matar a su bebé de esta forma? Un bebé llora, si eso es lo normal. Si nosotros solo podemos llegar hasta ese pensamiento, quiere decir que nuestros ojos espirituales todavía no están abiertos a entender la realidad y el problema espiritual que hay en el hombre. Esto quiere decir que no veo el problema espiritual y que Cristo todavía no ha venido a mi vida como respuesta para el campo. La gente vive afligida. La gente vive separada de Dios, como en el principio, en desorden, vacío y en tinieblas. Este es el estado espiritual de aquel que está separado de Dios. Dentro suya, aunque se vea sonriente, peinado y maquillado o maquillada, su interior, su estado espiritual está desordenado, en desorden, vacío, en tinieblas. Es un caos. Y viven con eso continuamente. Los bebés lloran. Si supieran hablar, hablarían. Como no saben hablar, lloran. El problema no es que el bebé es que lloraba mucho, sino que el problema es que este padre de unos 20 y algo de años no tenía la fuerza para soportar que su hijo llorara. ¿Por qué? Vive afligido. Y no sabe por qué, pero no tiene esa fuerza para aguantar los llantos de su bebé. No tiene la respuesta ni para su vida y al ver cómo el bebé llora, no puede aguantarlo. Y ha llegado a matarlo. Viven con un corazón y un pensamiento confundido, en división continuamente. Por eso acaban obsesionándose y en algunos casos buscan evadir este sentimiento de agobio, de confusión, con adicciones. Viven mentalmente afligidos, sin poder dormir por las noches por su aflicción, continuamente oprimidos por la depresión. Este es el estado de aquel que está separado de Dios, pero también el estado en el que vive muchos creyentes dentro de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que un día se encuentran con un chico o una chica con los que conectan un poco y se sienten muy bien. Ah, esta persona es que parece que me entiende, parece que me va a ayudar y lo dan todo para esa persona. Esa persona se vuelve su todo y acaban obsesionándose con esa persona hasta el punto que están tan obsesionados que la otra persona le genera rechazo y se rompe la relación y se desmorona todo. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a poder perder a esta persona? Sin saber por qué,
nuevamente se sienten otra vez oprimidos, afligidos, en desorden, vacíos y en tinieblas, solos. En algunos casos, quieren llegar a quitarse la vida, o peor, quitarle la vida a otros. Tienen que conocer bien esta realidad espiritual que está en el hombre, para entender bien las palabras que hoy Jesús ha dicho en la lectura de hoy. En el versículo 8 de Juan 16, y cuando Él venga, hablando del Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el mundo sufre como sufre? ¿Por qué el mundo no puede ayudar al mundo? ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes para realmente poder ayudar a este mundo? El Espíritu vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Han de conocer correctamente el pecado, la justicia y el juicio que Dios habla. Si leemos en Juan 16, el siguiente versículo, el 9, ¿de qué pecado? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque no conocen realmente qué es el pecado, no conocen la justicia. Y por eso tienen un juicio del mundo continuamente incorrecto. Entonces, ¿qué es el pecado del que habla Jesús? El problema del hombre es que su espíritu está muerto. Quedaron separados del Espíritu de Dios que estaba junto con ellos. ¿Qué es el pecado? Tal cual hemos leído hoy, el no creer en Dios es pecado. El que no pudieran creer en mí es pecado. Antes que la obra, la acción, la incredulidad que hay en mí que me impide creer en Dios. Antes que la obra, la acción que yo haga, la incredulidad que hay en mí que me impide creer en Dios, ese es el pecado. Antes que tu pecado físico, material, antes que lo que tú has hecho, lo que tú has cometido, hay un pecado previo que está en ti, que está en el mundo, que es el pecado que me impide creer en Dios, creer en Jesucristo. Para convencer al mundo de ese pecado y de que realmente tienen que creer en Jesucristo, el Espíritu es el que viene. En el momento que puedes entender esto y creerlo, y creer por qué ha de ser Cristo, y te encuentras con Él a través de Cristo, ¿qué es lo que ocurre en ti? Dios empieza su obra en tu vida. Tu espíritu que estaba muerto empieza a vivir y a reaccionar a las palabras del Evangelio. El Espíritu Santo que está en ti empieza a hacerte entender qué es el Evangelio. Puedes llegar a entender que te has vuelto hijo de Dios por gracia de Dios. Tu corazón y pensamiento empiezan a cambiar. Tus prioridades empiezan a ser otras. Aquello que tiene más valor empieza a ser otro porque es el Espíritu Santo el que va poniendo estas cosas en tu corazón. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para estar juntos con Dios. El hombre separado de Dios no es ni hombre, porque el hombre fue creado para estar junto con Dios. Pero en Génesis 3, del 4 al 5, el hombre quedó separado de Dios. Este es el verdadero estado del pecador, separado de Dios, que no conoce a Dios, que no puede creer en Dios. Este es el pecado que está en el hombre. Incluso hoy, Dios está vivo. Incluso hoy, Dios está orando. Que yo no conozca ni a Dios ni lo que Él está haciendo es pecado para el hombre. Para librarnos de este estado del pecado, ¿qué hizo Dios? Envió a Cristo. Que no lo puedas creer es pecado en ti. Por esto,
al hombre no tiene más remedio que venirle problema. Por eso el hombre vive con el estado de Génesis 3, 6 y 11, porque no puede creer en Dios ni puede creer en Cristo. Viven una vida centrado en el yo, Génesis 3, porque no conocen a Dios, porque dicen que no necesitan a Dios, porque yo puedo ser mi Dios. Ese es el estado de vivir en Génesis 3 centrado en el yo. No conocen a Dios. Dicen que no necesitan a Dios. Yo puedo ser mi Dios. Así es como Satanás engañó al hombre para sobrevivir en este estado. Que buscan lo mío. No podré dar de lo mío a Dios. ¿Por qué? Lo mío es lo más importante. Como no hay Dios, tampoco hay lo de Dios o lo que Dios me da a mi vida. Es solo el yo, lo mío. Por último, es lo que yo quiero hacer en el momento, en el lugar que yo quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque se trata de exaltar mi nombre. Se trata de mi éxito. Esto es lo máximo para mí. Para salvarnos de esto, Dios envió a Cristo. Y es a través de Cristo que puedes encontrarte con Dios. Él murió por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Y vino a destruir las obras del diablo en tu vida. ¿Qué ocurre? Que este pecado que comenzó en el mundo, ¿qué ocurrió con el mundo? Que está bajo esta corriente de Génesis 3, 6 y 11. Esta corriente empezó a echar raíz, empezó a entrar en tu vida a través de la cultura, a través de la línea familiar, a través del respaldo de tradiciones culturales, de economía a nivel económico, social, político de tu nación. Llega a las personas de una forma personal. Esta corriente Génesis 3, 6 y 11 llega a las personas de una forma personal a través de tu línea familiar, con las heridas con las que has crecido, con la educación que has recibido, la cultura y el respaldo de tu nación, de forma real y personal. Viene a mi vida influenciándome y dejándome atrapado en esos 6 estados del no creyente. Por eso ustedes son importantes. Por eso ustedes hoy están aquí. Por eso Dios hoy les ha traído aquí. Porque entienden esto, para que entiendan esto, para que puedan poner en sus bocas las mismas palabras, el mismo mensaje, el mismo corazón y la misma voluntad. Han de prepararse bien para la evangelización del mundo. Entonces, al igual que Jesús, podrán entender qué es el pecado, que no crean en mí es el pecado. Entonces, ¿qué es la justicia? Las personas en el mundo, acorde a su propia justicia, los judíos crucificaron a Jesús y pensaban que lo estaban haciendo bien y lo estaban haciendo para Dios, expulsándoles de las sinagogas. Acorde a su propia justicia, los judíos valoraban, juzgaban y tomaban decisiones. Crucificaron a Jesús. Pero ¿cuál es la justicia que Jesús nos habla? De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la justicia de Jesús? Está diciendo que esa justicia de Jesús pasa por la cruz, que es inevitable, ya que tiene que solucionar el problema del hombre. Los católicos lloran que Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir? No han entendido el Evangelio para nada. Menos mal que Jesucristo murió en la cruz. Ahí había de estar muerto yo. Menos mal, gracias Dios, porque Él murió. Esta es la justicia de Jesús, que era inevitable para Él pasar por esa cruz. Era inevitable porque yo, por cuanto voy al Padre, para ir al Padre había de morir y también resucitar para ascender a los cielos. Esta es la justicia de Jesús, la muerte de cruz.
la resurrección y la ascensión. Porque hay muerte, hay resurrección. Y para llegar al Padre es necesario una ascensión, una ascendencia. Tú eres la razón, tu pecado es la razón por la que Cristo tuvo que morir. Por eso que nosotros decimos, Cristo murió por mí, murió por mis pecados. Es correcto, pero sin darnos cuenta, eso puede llevarte a una religión. Murió por tus pecados, murió por mí. Más concretamente, murió en tu lugar. Murió en tu lugar. Por tus pecados, tú habías de morir, pero en vez de tú morir, Él murió por ti. Él murió por tus pecados. Él murió en tu lugar. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Lo mataron los judíos? ¿Lo mató Poncio Pilato, que dio la orden? No, lo mataste tú. Lo maté yo. Lo matamos nosotros con nuestros pecados. Por nuestros pecados es que murió en nuestro lugar. Al igual que el sacerdote mataba al cordero, nosotros que somos ese real sacerdocio, sacrificamos a Jesucristo, poniendo nuestros pecados sobre él. Y de esta forma, ser libres de todo pecado. Era inevitable para él y esa es la justicia de Dios, la justicia de Jesús, que había de morir en la cruz para resucitar y ascender al cielo, porque su justicia es que él iba a ir con el Padre para dejarnos a nosotros el Espíritu Santo. De esta forma puede ser justo. Estuve en Dallas, después de este viaje en Estados Unidos, donde ya tenía que regresar a Corea del Sur. Entonces, desde mi alojamiento hasta el aeropuerto, llamé un Uber y me fui en el Uber. Y el conductor del Uber me decía, ¿dónde vas a viajar? Entonces yo le dije, no, no voy a viajar, sino que vuelvo a casa. Ah, ¿y qué has estado haciendo aquí en Estados Unidos? Entonces le expliqué, soy pastor, trabajo en un seminario teológico, hemos tenido esta conferencia, también he podido visitar El Salvador, he estado en México. Ah, qué bien. Yo estoy en tercer año de estudios para ser pastor de testigo de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová pues no creen que Jesús es Dios. Entonces, yo le empecé a explicar el camino de salvación. Y me detuve a explicar que Jesús es Dios, que la Biblia nos habla de que el verbo era Dios, que el verbo estaba con Dios y que el verbo es Dios, y que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que sí creyeron en él y le recibieron, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ese verbo que se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros es Jesucristo. Y él decía, no, no, pero tú métete en la página web de los testigos de Jehová y tú léete esto y lo otro. No, no, háblame de la palabra de Dios. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu Biblia? Juan 8, cuando Jesús estaba delante de los judíos y decía, yo soy antes que Abraham, yo soy antes que Moisés. Y se presentó a sí mismo como ese yo soy, utilizando las mismas palabras que Dios utilizó presentándose a Moisés en el monte Horeb. Son palabras impronunciables para los judíos, que solo Dios se puede pronunciar de esa forma. Y Jesús mismo se presentó a ellos utilizando esas palabras. Por eso, sin preguntar nada, los judíos directamente cogían piedras para matar a Jesús. Y Jesús tuvo que salir huyendo entre la multitud. Jesús mismo se presentó a los judíos como ese yo soy. No solo eso, sino que también Jesús dice, el Padre y yo uno somos, el mismo somos. Aún así él estaba como confundido. No, porque, a ver, entonces le pregunté, ¿tú cómo recibes la salvación? Y los testigos de Jehová dicen, "No, creyendo en Jesucristo, porque si no son herejes, claro. Creyendo en Jesucristo recibe la salvación. ¿Sabes por qué? Él me dijo,
creyendo en Jesucristo es que recibes la salvación. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque Él es Dios. Solo Dios puede salvar al hombre. Nadie se puede salvar a sí mismo. No hay otra cosa que te pueda salvar. Solo Dios te puede salvar. Al creer en Jesucristo recibes la salvación porque Él es Dios. Cristo de verdad que lo consumó todo. Tu problema del pecado, consumado es. En el momento que lo entiendes, comienza en ti. Galatas 2:20. Muerto junto con Cristo, crucificado junto con Cristo para vivir una nueva vida junto con Cristo. He de morir con Cristo, he de morir en Cristo. Soy muerto juntamente con Cristo en esa cruz para vivir una nueva vida de resurrección en Cristo. ¿Qué tienen que entender ustedes? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la justicia de Jesús? ¿Cuál es el juicio del que Jesús nos habla? Si realmente entienden esto, entonces, ¿qué ocurre? No es delante de las personas, sino que es delante de Dios. El juicio no es delante de las personas, sino que es delante de Dios. No es lo que dicen las personas, sino es lo que dice la palabra de Dios. No es por tu esfuerzo, sino que es a través de la fe. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El versículo 11. En Romanos 8, del 12 al 17. En el momento que habéis recibido el Espíritu de Dios, este Espíritu no es un espíritu de esclavitud, sino de adopción por el cual podéis llamar a Dios, Abba, Padre. Es tu identidad de ser hecho hijo de Dios. Y se te ha dado la autoridad para quebrantar la oscuridad. Hoy, cuando estés a solas, antes de dormir, ora en el nombre de Jesucristo, quebrantando toda oscuridad que puede o que pueda que esté obrando en mí. En Mateo 12, Jesús nos dice, tienes que atar a este hombre fuerte. Prueba a hacer esa oración cuando estás a solas, en el nombre de Jesucristo. En Marcos 3:15, Dios les llamó a los que Él quiso para que estuvieran juntos con Él y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, para enviarlos a predicar. Entonces en ustedes, ¿qué es lo que ocurre? Se derrumban esas fortalezas de Satanás y se levanta la torre de Dios. Empezarás a caminar por ese itinerario de luz. Las señales en el campo empezarán a aparecer en tu vida. Os bendigo para que esta palabra se cumpla tal cual en cada uno de vosotros. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú lo has consumado todo en la cruz. Gracias, Señor, porque nos has llamado por y para la evangelización del mundo. Que ese plan, que es tu plan absoluto, Señor, pueda estar cumpliéndose en nuestras vidas, así como recibimos la respuesta necesaria en el día de hoy. Bendícenos, Señor, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos, Señor, como discípulos tuyos, tener en nuestro corazón esas mismas palabras, ese mismo corazón y misma voluntad. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.